Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Siempre para nosotros es un motivo de darle gracias a Dios por permitirnos todavía poder predicar en libertad y poder tener este medio para comunicarnos con ustedes y comunicarles la palabra de Dios. Esta tarde quisiera compartir con ustedes la segunda parte del mensaje de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la libertad de Dios, la libertad que Dios produce. Manteniendo aquella promesa que Dios había dado a los patriarcas, que su pueblo sería libertado de la cautividad de Egipto y que saldría para poseer la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Hablamos la semana pasada acerca de eso. Hoy quisiera que nos concentráramos en una analogía con la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, el hecho del pasado es una figura que se refleja en la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. Así que, sin más, déjenme introducir este mensaje para mostrarles que hay 5 cosas que hay más, pero quisiera hacerlo un poco breve y hablar de estas 5 cosas que Dios quiso darle al pueblo y obviamente que no resultó en lo que Dios deseaba. Hay 5 cosas que se mantienen en la historia porque Dios no cambia, que igualmente Él le da a los escogidos, a los redimidos de la iglesia que Cristo vino a fundar. ¿Ok? Esas 5 cosas son: uno, lo primero que Dios da es libertad. La libertad que Dios le da es algo que ni el hombre ayuda, ni el hombre puede resolver, ni el hombre puede contribuir, ni Dios, el hombre no puede hacer nada. Todo puede hacerlo solamente uno y toda la gloria solamente para uno, para aquel que dio la libertad. Y esto es Dios por medio de Jesucristo. Uno, libertad. La segunda cosa que quiero que tenga en mente es que si Dios le ha dado libertad, esa libertad tiene un propósito y el propósito está en que usted pueda conocerle. O sea, Dios vino a establecer una relación entre Él y sus escogidos. ¿Para qué? Para que cada uno de sus escogidos sepa quién es Dios y quién le ha salvado y de quién son cada una de las promesas que aparecen en la Biblia y quién las hace y para quién son. En tercer lugar, Dios quiere adoradores que sepan a quién están adorando. No simplemente gente que hace una religión o una rutina de levantar las manos o de saltar o de decir amén o de decir aleluya, pero sin conocimiento de a quién están adorando, ante quién están en ese momento. Ese es el número 3. Y el número 4 es que Dios vino a que ese pueblo tuviese paz. Porque en el mundo jamás el hombre puede tener paz. La paz con Dios solamente se logra por medio de Dios. ¿Ok? Porque Dios es el que establece la paz con el hombre. El que hace el puente, el que hace la coyuntura que vincula, ¿verdad?, al hombre caído con su creador, es el mismo Dios por medio de Cristo. Y finalmente el último punto es para que el hombre pueda ser, estos hombres que son testigos de lo que Dios ha hecho con sus propias vidas, puedan ser entonces testigos a otros de lo que Dios ha hecho. Y eso es para que testifiquen las maravillas que Dios ha realizado. Así que vamos a esbozar cada uno de estos puntos, tocando primeramente la libertad. En Juan 8:34. 33, dice así: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, entonces en ese pasaje es un encuentro que tiene Jesús, una conversación que tiene Jesús con los que les estaban siguiendo o lo estaban cuestionando. Y él en ese pasaje, él dice, mire, la gente está pensando en que el problema que a ustedes les agobia son los romanos.
a quienes están sometidos. Y dijo, no son los romanos a los que ustedes están sometidos, sino ustedes están sometidos a su propio pecado. Por eso él señala, el que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, no hay manera que pueda liberarse de él, porque es esclavo de sí mismo, ¿me entiendes? Así el que miente, así el que adultera, el que es infiel, el que es deshonesto, el que es irresponsable, toda esa cantidad de cosas que el hombre tiene por naturaleza, toda esa cantidad de pasiones desordenadas que el hombre tiene en su carne, en su haber. Esclavo no es el sistema político, no son los gobernantes, podrán ser cualquier gente que a juicio de las naciones puedan ser gente que no se ajusten al derecho, al debido proceso, a lo que la justicia internacional debería exigir de un gobierno. Está bien. ¿Acaso cuando Jesús llegó no estaba el pueblo sometido bajo el imperio romano? Y ahí no habían derecho. Hay un ciudadano romano, era alguien como que intocable. Nadie se atrevería a tocar a un ciudadano romano. Por eso es que Jesús en ese pasaje le dice a los discípulos, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es el punto clave que él confrontó cara a cara. La libertad de ustedes no es el sistema político. La libertad de ustedes no es el sistema económico. La libertad de ustedes no es el sistema social. La libertad de ustedes que ustedes necesitan y que no quieren admitir es su pecado. Por eso él dijo que el esclavo no queda para siempre, sino que el hijo queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue la libertad que Dios, por medio de Moisés, dio allá en la tierra de Egipto a su pueblo. Pero su pueblo no entendió lo que es. Ahora Jesús viene y confronta a esos mismos israelitas, descendientes de aquellos, los confronta y le dice, ustedes necesitan no ser libres de un sistema político externo, sino de aquel que tiene el imperio de la muerte sobre ustedes. En segundo lugar, Dios le dio esa obra maravillosa. Yo defino como milagro. Milagro es todo aquello donde Dios interviene, donde se interrumpe la ley natural y Dios invasivamente toma control de la situación para sacarnos de estado de cautividad. Entonces, leamos, por ejemplo, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros en nuestra iglesia tratamos de marcar, de grabar en nuestra mente es Juan 17:3, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios no es saber de Dios. Conocer a Dios es tener una relación como padre e hijo, como siervo y amo, como maestro y discípulo. O sea, estamos hablando de una relación donde Él puede pasar su mano por nuestros hombros y ayudarnos a caminar el camino que tenemos que hacer. Aun cuando no lo veamos, podamos estar plenamente seguros que si Él prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin, entonces está con nosotros. ¿Me entiendes? No es cuestión de que sintamos o de que veamos, sino que tengamos la plena confianza que el que prometió es fiel. Cosa que el pueblo de Israel no vivió en aquella oportunidad. No conocieron, a pesar de que lo sacó a través de 10 plagas y la muerte de los primogénitos. No le conocieron a pesar de que abrió el mar rojo en dos. No lo conocieron a pesar de que endulzó las aguas amargas de Mará. No le conocieron a pesar de que derramó o descendió el pan del cielo, el maná del cielo, y la peña vertió agua, salió agua de la peña. Aún así, ellos terminaron haciendo aún peor que lo que hacían aquellos idólatras del pueblo de Canaán. Pero ahora a la iglesia le ha dado algo que aquellos no tenían.
Y es que a la iglesia, a los convertidos de hoy, a los escogidos que se han manifestado hoy, que Dios ha llamado, le ha dado su espíritu. Porque por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es que nosotros podemos tener entendimiento. Es que por él tenemos vida. Es que podemos conocer a Dios. Como dice Pablo, ¿quién conoce el espíritu del hombre? ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que mora en él? Así igualmente, ¿quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios que mora en él? Mas vosotros ahora sois templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, tenemos una autopista dispuesta para nosotros para entrar en esa relación que Dios quiere que entremos por medio de su Espíritu. Y en tercer lugar, tener paz. ¿Sabe? El mundo jamás sabe lo que es paz con Dios, si no es por medio de la gracia que es a través de Jesucristo. Leamos entonces Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabe? Realmente la paz es un estado de equilibrio. La paz podemos definirlo como un estado como aislado del entorno. Así, por ejemplo, si el entorno es turbulento, si el entorno se cae la gente a balazos, se cae la gente a pleito y cuestiones, usted mantiene la calma. A la gente se atribula, porque ¿qué va a pasar mañana si el nuevo papa es el anticristo? Si el gobierno va a caer, si va a haber acuerdo en Rusia, si va a haber pelea van a seguir las luchas en la región de Gaza, o si la India por fin va a volver a atacar Pakistán, toda esa cantidad de cosas. Si usted piensa en todas esas cosas, mire, hermano, amigo, no va a tener paz. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar mañana. Pero sabe que, hermano, un hombre, una mujer que ha tenido la experiencia de conocer a Cristo, cree en esa palabra que acabo de leer, hermano. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. O sea, esa paz que no se puede comprar, esa paz que no se puede adquirir por otro medio, solamente Dios es el dador de esa paz. Cosa que el pueblo de Israel allá no tuvo, ni aún hoy día tienen paz. Pero Dios tiene un pueblo en todo el orbe, en todo el mundo, que goza de esa paz. Así que confíe solamente en Dios y viva en esa paz que solamente Él vino a dar. En cuarto lugar, Él también quiere que seamos adoradores. La gente, como dice allá Romano, la gente con un corazón entenebrecido se encendieron en sus necedades y dijeron, somos suficientes, no necesitamos adorar a Dios. Y terminaron adorando a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Romanos capítulo 1. Entonces, vamos a leer el pasaje que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es que es necesario. O sea, es imprescindible. Cuando algo es necesario, venga, por ejemplo, una comparación. Es necesario ser un adorador como necesario es respirar oxígeno. Porque si no respiro el oxígeno, me muero. Si no soy un adorador, entonces estoy muerto. ¿Entiendes? Estoy separado de Dios. Dios quiere adoradores. No simplemente gente que levante la mano, que pegue en gritos, que cante. No. Gente que sepa a quién estás adorando. Gente que pueda entrar en ese te estoy contemplando. ¿Sabe? La adoración contemplativa es otro nivel de lo que usted consigue normalmente en los cultos. Es esa adoración donde usted entra en una intimidad con Dios y el Espíritu Santo le guía a ser un verdadero adorador. Para eso Dios quiso sacar al pueblo de Israel. Deja salir a mi pueblo para que me adore a 3 días de camino. Pero
ellos no pudieron adorar. ¿Sabe? Como dice, el necio corazón de ellos se entenebreció y terminaron adorando al sol, a los bueyes, al cocodrilo, al piojo, al río, a la laguna, a esto y a lo otro. Y encendieron sus nichos para adorar a Baal y hacer sus libaciones, sus derramamientos y sus sacrificios a Moloch y hacer esa cantidad de cosas. Y Dios dice, ¿qué pasó? Por eso dice en Oseas capítulo 11 que cuando Efraín era niño, yo lo enseñé a caminar y no conoció que era yo quien lo enseñaba. El pueblo de Israel no conoció a Dios, pero ahora nosotros somos estos adoradores del cual Dios se agrada que le adore. Y finalmente, nosotros fuimos llamados, escogidos, óigame bien aquí, para dar testimonio de quién es Dios, porque los únicos, óigame, los únicos seres humanos en todo el orbe que han tenido la gracia de conocer a Dios somos nosotros. Gloria a Dios. Por eso el 1 de Pedro 2:9 que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. de las tinieblas, de la esclavitud, de la muerte. Dios nos llamó de ese estado cenagoso, oscuro, tenebroso, que éramos cautivos y que no podíamos salir. Es más, como decía Israel, tampoco queríamos salir. Pero hay algo que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, que nosotros no podemos alcanzar a ver. Dice que nos escogió a nosotros del puro afecto de su voluntad. Y dice ahí que nos dio títulos que todavía la gran mayoría no entiende que somos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no es cualquier gente. ¿Para qué? Para que anunciéis. El propósito entonces es lo que es fundamental. Para que anunciéis las virtudes. Pero ¿quién va a hablar de virtudes de Dios si no conoce a Dios? Los únicos que conocen a Dios pueden hablar de sus virtudes, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad, de su benignidad, etcétera, etcétera. Entonces, donde quiera que esté, acuérdese esto, Dios le libertó con propósito. Dios le libertó no solamente para que le conozca, Dios le libertó no solamente para darle paz, Dios le libertó no solamente para ser un adorador, Dios lo libertó para que usted también testifique donde quiera que vaya, donde quiera que esté, las virtudes de ese Dios a quien usted proclama Señor de su vida. Que la palabra de Dios redunde en bendición a usted. Dios le bendiga y le guarde. Amén.